A nombre de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, les doy la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes. Soy Salvador Camarena, director de investigación periodística de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. En este día queremos hacer la presentación pública, el anuncio de la liberación de un sitio de internet que vamos a publicar en los próximos minutos, en donde vamos a presentar 28 investigaciones periodísticas surgidas a partir del sismo del 19 de septiembre del año pasado. Para nosotros este momento es muy importante, pero quisiéramos sobre todas las cosas que fuera importante para ustedes, porque aquí entre nosotros, además de compañeros de la prensa, a quienes agradecemos su presencia, hay vecinos de la Ciudad de México, de distintas delegaciones, de distintos colectivos y organismos y organizaciones, y también hay, por supuesto, y más importante que todo, damnificados del sismo del año pasado. En Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, como cualquiera que haya padecido los sismos en esta ciudad, tras el movimiento telúrico de hace casi un año, nos preguntamos en qué podríamos contribuir para que la ciudad entendiera lo que había ocurrido en ese día de, insisto, hace casi un año. De ahí surgió el proyecto Mi Edificio, una convocatoria para que la sociedad nos hiciera llegar historias con respecto a los inmuebles que habían resultado con daños o a aquellos inmuebles en donde habían perdido la vida mexicanos en ese día. Después de eso, recolectamos información, hicimos investigaciones documentales, los detalles los daremos enseguida, y al final seleccionamos 28 inmuebles sobre los cuales trabajar investigaciones periodísticas y hoy, a partir de los próximos minutos, estaremos dando a conocer los primeros de ellos y a lo largo del día y a lo largo del día de mañana se terminarán de publicar 28 historias documentadas sobre por qué se cayó mi edificio. Lo digo de antemano y lo reiteraré al final de mi participación. Lo escuchamos en un foro en la UNAM y lo hicimos parte de nuestra filosofía de trabajo. Los sismos no matan. La corrupción, la omisión de las autoridades, la voracidad de empresarios inmobiliarios e incluso a veces, por supuesto, acciones de negligencia por parte de algunos ciudadanos, contribuyen a que los daños provocados por los sismos sean mucho mayores a los que deberían ser a partir de los reglamentos que ya tiene esta ciudad. Eso fue lo que buscamos establecer, las razones de por qué se cayeron los edificios, las razones que no pertenecen a ningún designio divino o natural, sino acciones que debieron haber sido tomadas en cuenta por la autoridad, corregidas por la autoridad, sancionadas por la autoridad, y que un año después, desgraciadamente, vemos todo menos la actuación de una autoridad digna de ese nombre. Tomarán la palabra distintas personas enseguida. Agradecemos mucho la presencia, entre otros, de José Rubén Pablo Soto, un damnificado del edificio de Eje Central 525, estará con nosotros en estos micrófonos. Estará con nosotros, a quien consideramos el cronista mayor de la Ciudad de México hoy en día, Héctor de Mauleón, que nos hará una lectura de lo que alcanza a ver, de lo que nos dice de la ciudad en que habitamos estas historias. Y también tendremos la participación de mi compañera Telma Gómez, que ha hecho el liderazgo específico de estas 28 investigaciones. Verán en el sitio que daremos a conocer historias que aprovechan el lenguaje multimedia, porque creemos que es una manera de reflejar lo más importante de esto, el testimonio de todos aquellos que nos abrieron las puertas de su edificio, la historia de su edificio, para recuperar los indicios y las evidencias de que la catástrofe pudo haber sido menor, los costos de la misma pudieron haberse mitigado un poco o un mucho, y que sin embargo nadie escuchó estas voces de alerta que en su momento se fueron planteando. También veremos algunos videos sobre estos proyectos, aprovechando esto del multimedia, y finalmente daremos conclusión a este evento. De nueva cuenta, muchas gracias. Comenzamos con un video general y después tomará la palabra Telma Gómez para platicarnos más de la metodología de esta investigación. Abandono, desesperanza, dolor e impotencia a 12 meses del sismo que devastó la ciudad. Hasta el momento, la magnitud de las consecuencias la desconocemos. En Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad,
nos dimos a la tarea de preguntarnos, ¿por qué se cayeron edificios en la Ciudad de México? ¿Estábamos preparados para un sismo de esa magnitud? ¿Podremos soportar el siguiente de la misma o mayor intensidad? Revisamos más de 300 inmuebles con daños. Seleccionamos 28 edificios para realizar su autopsia y hallar causas de los daños. Los hallazgos son escalofriantes. Nos dejan mudos. Nos muestran que estamos indefensos. En unos, las autoridades cometieron omisión y corrupción, caldo de cultivo para la desprotección de la ciudad. En otros, las empresas privilegiaron el negocio sobre la vida humana. Fueron negligentes durante la construcción de edificios, utilizaron material barato, se saltaron permisos y edificaron fuera de la ley. Pese a la experiencia del terremoto de 1985, los reglamentos no se respetan. Parecen, más bien, un ornamento y no guías para una construcción segura. Preguntamos durante un año, pero la información fue negada sistemáticamente o simplemente no existía. Se ocultó información que debería estar al alcance de la ciudadanía. Optaron por encubrir a los responsables de los edificios mal diseñados. Y 12 meses después, las víctimas del terremoto no han tenido justicia. Solo desdén por parte de las autoridades. Vivir en la Ciudad de México es una ruleta rusa, donde de un minuto a otro, la casa donde habitas, el edificio donde trabajas, la escuela donde asisten tus hijos, el centro comercial donde paseas con tu familia, o el inmueble donde realizas tus trámites, puede caer. Las leyes y la supervisión de las obras en esta ciudad están diseñadas para dejar al ciudadano indefenso y proteger a quienes hacen negocio con la vivienda, a las autoridades omisas, a las empresas constructoras sin escrúpulos, a los arrendatarios que no se ocupan del debido mantenimiento. La rendición de cuentas es una ausencia constante. Los que deberían proteger la ciudad se coluden con aquellos a los que les importan poco las vidas de los habitantes de la ciudad. Dejan sin herramientas de defensa a millones de capitalinos. Incluso, aquellos que alzan la voz para exigir la revisión de cientos de inmuebles, al final son ignorados por toda esta cadena de negligencias de autoridades y empresarios. Esto debe cambiar. Los sismos no matan, la corrupción sí.